En la antigua tierra de Canaán vivía un joven llamado José. Era el hijo favorito de su padre, Jacob, nacido de su amada esposa Raquel. Una noche, el velo del sueño le reveló dos visiones que marcarían su destino y el de su linaje. En la primera visión, 11 gavillas de trigo, que representaban a sus hermanos, se rendían ante la suya. En la segunda, el cielo mismo, con el sol, la luna y 11 estrellas, se postraba a sus pies. Estos sueños eran claros mensajes de Dios, que anunciaban que José tenía un papel crucial en los designios divinos. Al compartir estos sueños, una nube de resentimiento y desdén se cernió sobre el alma de sus hermanos. La notoria predilección de Jacob hacia José ya había plantado espinas de rivalidad en ellos, y estas visiones solo avivaron la llama de que José emergería como el heredero y que dominaría sobre todos. Un fatídico día, Jacob envió a José a verificar el bienestar de sus hermanos, los cuales se encontraban pastoreando con el ganado en un lugar lejano. Cuando vieron acercarse a José, con el corazón ensombrecido por la envidia, comenzaron a conspirar contra él. Primero contemplaron la idea de quitarle la vida, pero Rubén, el primogénito, propuso una solución menos sangrienta: arrojar a José a un pozo seco pensando en liberarlo después. Cuando llegó hasta ellos, le quitaron la túnica y lo tiraron al pozo. Mientras comían, vieron acercarse una caravana de ismaelitas y Judá propuso una alternativa: vendámoslo como esclavo en lugar de matarlo. Todos menos Rubén, que no se encontraba con ellos, estuvieron de acuerdo y vendieron a José por 20 piezas de plata. Para consumar el engaño, mancharon con sangre de macho cabrío la túnica que Jacob le había regalado a José, lo que llevó al padre a creer que su hijo amado había sido devorado por una fiera salvaje. Su vida dio un giro desconcertante. Imagina a este joven, lleno de promesas y sueños, siendo llevado lejos de su hogar en Canaán por los ismaelitas que se dirigían a Egipto. José se encaminaba a una tierra extraña, sin su familia, y sin saber lo que le deparaba el futuro. A pesar de los acontecimientos, enfrentó esta situación con fe y perseverancia. En lugar de hundirse en la desesperación, mantuvo su confianza en Dios. Sabía que sus sueños, aunque parecían aplastados, eran un recordatorio de que tenía un plan para su vida. Cuando llegó a Egipto, José fue comprado como esclavo por Potifar, un oficial del faraón. A pesar de su condición, se destacó por su integridad y dedicación en todo lo que hacía. Sus virtudes no pasaron desapercibidas, y Potifar lo nombró mayordomo de su casa. Todo comenzaba a mejorar para José, pero entonces algo sucedió. La mujer del oficial empezó a insinuarse diariamente, ante lo que José siempre rehusaba. Un día que estaba en la casa haciendo su trabajo, ella se abalanzó sobre él, sorprendido, forcejeó para liberarse y cuando consiguió apartarla, ella tenía sus ropas en la mano dejando a José desnudo y sin pensarlo salió corriendo de la casa. La ira por sentirse rechazada se apoderó de la mujer. Comenzó a gritar pidiendo ayuda. Cuando vinieron los sirvientes y guardias les contó que José había intentado acostarse con ella. Al enterarse Potifar, sin dudar, lo mandó a encarcelar. Incluso en ese sombrío lugar, el aura de José brillaba. Dios seguía extendiendo su misericordia sobre él, y tan palpable era su gracia que el jefe de la cárcel, al poco tiempo, le confió la supervisión de los demás presos. La rutina carcelaria fue interrumpida cuando dos nuevos reclusos ingresaron: el copero y el panadero del faraón. Ambos habían caído en desgracia a ojos del líder egipcio. Una noche, el sueño invadió a estos hombres, pero no fue un descanso tranquilo. Por la mañana su angustia era evidente y José les preguntó qué les pasaba. Ellos le respondieron que habían tenido un sueño y nadie lo podía interpretar. ¿No pertenecen a Dios las interpretaciones? Contádmelos, dijo. El copero relató cómo en su sueño veía una vid con 3 sarmientos que brotaban y maduraban, y él recogía las uvas para exprimir en la copa del faraón. El panadero por su parte soñó con 3 cestas de pan sobre su cabeza, pero las aves del cielo descendían y devoraban el pan de la cesta superior. José, después de escucharlos, le dijo al copero: serás restaurado en tu puesto en 3 días. Solo acuérdate de mí cuando te vaya bien y pide al faraón que me saque de la cárcel. El panadero emocionado le preguntó por su sueño. Dentro de 3 días te cortarán la cabeza, te colgarán de un árbol y te devorarán las aves. Los días pasaron y con divina precisión, las interpretaciones de José se materializaron. El copero no cumplió lo pedido por José y éste siguió preso durante 2 años, pero entonces el faraón tuvo un sueño.
7 vacas hermosas eran devoradas por 7 flacas y hambrientas. Se despertó sobresaltado y se volvió a dormir soñando por segunda vez. 7 espigas robustas eran consumidas por 7 espigas marchitas. Por la mañana, mandó llamar a todos los sabios de Egipto, pero ninguno supo interpretarlos. El copero, viendo sufrir al faraón, recordó a José. Le explicó que cuando estuvo en prisión conoció a un joven hebreo que con asombrosa precisión interpretó el sueño que le repuso en su puesto y que llevó al panadero a colgar de un árbol. Así, José fue llevado ante el trono más poderoso de la tierra. He tenido un sueño y no hay quien lo explique. Se dice que puedes interpretarlos. José, con humildad y fe, no atribuyó a sí mismo el poder de interpretación, sino que declaró: «No está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable». Después de escucharlo, le reveló que los sueños eran una advertencia divina sobre 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna. José no solo interpretó los sueños, sino que también propuso un sabio plan. Egipto debía almacenar una quinta parte de su cosecha durante los años de abundancia para sobrevivir a la hambruna. Impresionado por la sabiduría y el espíritu de Dios en José, el faraón lo nombró segundo. Tenía la confianza y la autoridad para implementar su plan y liderar a Egipto a través de lo que estaba por venir. Durante los años de abundancia, supervisó la recolección y el almacenamiento de alimentos, preparando a la nación para los tiempos difíciles que se avecinaban. Cuando llegó la hambruna, Egipto estaba preparado. José es un ejemplo inspirador de cómo Dios puede llevar a cabo sus propósitos en medio de las circunstancias más inesperadas. Pero ¿qué pasó entonces cuando la hambruna azotó con fuerza? La noticia de que Egipto tenía alimentos llegó a Canaán, la tierra natal de José y su familia. Jacob, su padre, envió a sus hijos a Egipto en busca de alimento. Lo que no sabían era que aquel hermano a quien antaño habían vendido como esclavo, ahora ostentaba un cetro de poder en esa nación. Cuando los hermanos se presentaron ante José, no reconocieron al alto funcionario egipcio, pero él, desde el primer instante, los identificó. Optó por poner a prueba su carácter, eligió el camino del discernimiento. Deseaba sondear la profundidad de sus almas y ver si con el tiempo habían aprendido lecciones de humildad y arrepentimiento. Les acusó de haber venido a Egipto como espías. Ellos con vehemencia negaron serlo y explicaron que eran todos hijos de un mismo hombre, que uno de ellos ya no estaba vivo y que el menor se había quedado en casa con su padre. Los hermanos, desconcertados y temerosos, fueron encerrados juntos 3 días. Al tercero, José les dijo: «Haced esto y viviréis, pues yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, uno de vosotros se quedará, y el resto volveréis. Llevad grano para el hambre de vuestras casas, y traedme a vuestro hermano menor. Así vuestras palabras sean verificadas. De esa manera no moriréis». En medio de su desesperación, comenzaron a hablar entre ellos, creyendo que José no los entendía. «Verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano», admitieron. «Vimos su angustia cuando nos suplicaba, pero no lo escuchamos. Ahora enfrentamos las consecuencias de aquel día». Rubén, el hermano mayor, intervino. «¿No os dije yo, no pequéis contra el muchacho? Y no hicisteis caso. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre». Lo que no sabían era que José entendía cada palabra que pronunciaban. Sus lágrimas empezaron a brotar, no podía contenerlas, se apartó del lugar donde se encontraban y lloró. A su vuelta, tomó a Simeón como rehén y ordenó a sus sirvientes que llenaran los sacos de los hermanos con grano, que devolvieran en secreto el dinero que cada uno había pagado, colocándolo en la parte superior de sus sacos, y que les dieran provisiones adicionales para su viaje de regreso a Canaán. Estos actos, aunque aparentemente bondadosos, estaban destinados a confundir aún más a los hermanos y a poner a prueba su integridad. En una parada en el camino, uno de ellos abrió su saco para alimentar a su asno, y una visión inesperada lo dejó helado. Dentro, brillaba su dinero. Rápidamente llamó a sus hermanos, mostrándoles el descubrimiento. La confusión y el miedo se apoderaron de ellos. ¿Acaso esto era una trampa? ¿Serían acusados de robo si regresaban a Egipto? Las palabras temblorosas se intercambiaron entre ellos. ¿Qué es esto que Dios nos ha hecho? La sombra del atardecer caía sobre Canaán cuando los hermanos llegaron a casa, llevando no solo alimento, sino también el relato de lo acontecido. Se reunieron con su padre,
detallaron cómo fueron acusados de espionaje y cómo Simeón fue retenido como garantía. Jacob, sintiendo el peso de cada palabra, se estremeció al escuchar que la libertad de Simeón dependía del regreso de Benjamín a Egipto. Rubén le ofreció a sus hijos para garantizar la vuelta del pequeño hermano, pero Jacob no quiso saber nada. Los días pasaron y la comida se agotó. Jacob les instó a volver por más a Egipto, pero Judá le recordó lo que había dicho el hombre desconocido que los encarceló. No veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. Envía al muchacho conmigo. Yo me haré responsable de él, le dijo. Finalmente cedió y permitió que Benjamín se uniera a ellos en su segundo viaje para buscar alimento. Llevaban consigo doble cantidad de dinero, así como el que había sido devuelto en sus costales de su primer viaje a Egipto. Buscaban misericordia y una segunda oportunidad, confiando en que Dios Todopoderoso intercedería por ellos. Cuando José los vio, dijo al mayordomo: «Mata un animal y prepáralo. Estos hombres comerán conmigo al mediodía». Fueron llevados a la opulenta casa de José, pero el miedo los invadió, pensando que su anterior pago no registrado sería motivo de acusación. Se apresuraron a explicar al mayordomo de José la extraña aparición de dinero en sus sacos, reafirmando su honestidad. Pero en lugar de recriminaciones, escucharon palabras de consuelo. «Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os ha dado ese tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero». Y entonces liberó a Simeón, fortaleciendo su esperanza. Cuando José llegó, le dieron el regalo que le habían llevado. Cordialmente les preguntó cómo se encontraban y si su padre aún vivía. Cuando vio a Benjamín, no pudo contener sus emociones, se sintió profundamente conmovido y buscó un lugar para llorar. Luego se lavó la cara y regresó para compartir una comida con sus hermanos, quienes se sintieron abrumados por la generosidad. Al terminar le dijo al mayordomo: «Llena los costales con alimentos y devuélveles el dinero a cada uno. Además, en el costal de Benjamín esconde mi copa de plata». Salieron al amanecer con la esperanza de regresar a su tierra, pero José tenía otros planes. Instruyó a su mayordomo para que los persiguiera y les preguntara por qué habían pagado mal por bien, refiriéndose a la copa que consideraban robada. Cuando éste los alcanzó, les dijo estas palabras. Ellos se defendieron con firmeza, negando cualquier acusación de robo, incluso ofreciendo sus vidas si se encontraba cualquier objeto robado con ellos. Pero cuando la copa fue descubierta en el saco de Benjamín, la desesperación los embargó. Regresaron a la casa de José y se ofrecieron todos como esclavos por el robo, a lo que él contestó: «¿Por qué iba a hacer eso? Solo el hombre al que le ha sido encontrada la copa será mi esclavo, el resto podéis iros». Judá, en una emotiva súplica, intercedió no solo por Benjamín, sino por todo el dolor que su ausencia infligiría a su anciano padre Jacob. Ante esto no pudo contenerse más, ordenó salir a todos menos a los hermanos, su corazón se derrumbó y las lágrimas brotaron. «Yo soy José», pronunció, dejando a sus hermanos paralizados. ¿Cómo podía ser que su hermano, que habían vendido en esclavitud, estuviera ante ellos como el gobernador de Egipto? En lugar de buscar venganza, José vio la mano de Dios en su sufrimiento, reconoció que, a pesar del mal que sus hermanos habían intentado hacerle, Dios lo había utilizado para un propósito mayor: salvar vidas. «No fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios», subrayando cómo la fe en el Creador puede cambiar la narrativa de nuestra vida. Les pidió que trajeran a su padre y a sus familias para vivir en Egipto, en la prosperidad de la tierra de Gosén. Fue un acto que demostró que el perdón genuino conlleva acciones de amor y generosidad. Si te ha gustado el video, guárdalo para verlo más tarde, y si sientes que alguien necesita comprender el poder del perdón, como nos ha enseñado la historia de José, no dudes en compartirlo.